Bueno, hermanos, pues muy buenas noches. Espero que podamos avanzar también en esta sesión y como probablemente ya puedan ver, porque creo que ya estoy compartiendo mi pantalla, si no me equivoco, y si no me avisan. Sí, bueno, pues voy a hacer aquí más pequeña ah, esta ventanita del Zoom. Y pues si pueden ver mi pantalla, hermanos, lo que estamos viendo aquí es un cuadro que creo que es uno de los cuadros más apreciados del arte clásico. Algunos quizás lo conozcan y creo que podríamos arrancar esta sesión contemplándolo y digo, algunos y seguramente muchos ya lo conocen y si no, pues no voy a decirles el nombre para no sesgarnos y simplemente observarlo y tratar de ah, pues juntos ver qué cosas nos pudieran estar llamando la atención y sería muy bueno también incluso ahorita después de un minuto par de minutos que lo podamos contemplar, si algunos de ustedes que no saben cómo se llama pudieran comentar qué nombre creen que sea o sobre qué se trata este cuadro, hermanos. Entonces, si pudiéramos contemplarlo un par de minutos. Espero que sea buena la resolución en sus pantallas. Si no, ahorita también voy a hacer unos pequeños zooms para ver de qué se trata. Quizás un poco de detalle en los personajes. Ya lo alejo nuevamente para que lo vean todo, pero algunos detalles. Lo voy a dejar nuevamente. Y ya no vi este. Me voy a acercar aquí al querubín. Ya lo voy a dejar ahí para no moverlo y que lo puedan contemplar todo. Si alguien quisiera comenzar con algún comentario, especialmente los que no sepan cómo se llama el cuadro o de qué se trata, pudieran comentar justamente de qué creen que se trata y si es alguien que sí sabe, pero quiere mencionar, no sé, cómo lo hace sentir o alguna situación este,
crean que pueda comenzar una buena discusión por unos minutos antes de para nuestro tema. No veo si alguien tiene alzada la mano, ¿eh? Hola hermano, buenas noches. Ah, mira ya. Buenas noches. Adelante. Soy, soy Patti y somos Patti y Jaime, pero yo voy a participar. Pues a mí, yo nunca había visto esta pintura y lo que inmediatamente me llamó la atención fue que pues es una pintura colorida, con muchos colores, pero que del lado derecho hay una mujer, creo que es mujer, que desentona con todas las demás porque está como pues con un color gris, con otro semblante y que parece que está jalando a otra que tiene como cara de preocupada también porque le está tratando de jalar o le está diciendo algo, no estoy segura. Pero eso fue lo que a mí me llamó la atención. Además que pues son en su mayoría mujeres las que vemos, solamente hay un hombre. Y pues sí, eso fue lo que a mí me llamó la atención, hermano. Gracias. ¿Qué es Marianita? Adelante. Sí, hermano. Bueno, primero estaba el hermano Josué, pero Ah, es que no veo aquí ok. cómo está el orden, pero pues adelante aquí, hermano. ¿Cómo estás? No, hermana, dele. Y ahorita le sigo. Bien. Sí, yo también no conocía o no conozco esta pintura, pero sí, reafirmo lo que ya se comentó, además de que creo que todas las mujeres están embarazadas. De la mujer que está a la izquierda de la que se ve de color gris, como que algo sale de su boca. Ah, Y sí. la única que está viendo como a esa mujer que ni siquiera está tocando el piso, ¿no? Está como observándola tal vez con algo de enojo y pues la que le salen como, pues no sé, hasta que como que se parece el patrón que trae de flores de la mujer en vestido blanco, de como de flores de negro con colores, como que pareciera que de su boca se contamina todo el vestido, ¿no? De la mujer, que incluso llega como hasta la cabeza, ¿no? Eh, yo creo que esa sería mi participación, hermano. Es como lo que más me llamó la atención. Muy bien. Gracias. Así, hermano Josué. Sí, hermano. eh, Me llamó también la atención la mujer de color gris que sale. No sé, hermano, si ahorita nos quieras dar el significado de ese personaje. Esta pintura, yo veo como la predominancia del color rojo y el color amarillo. De hecho, todos tienen piel de color amarillo, básicamente. De lo que comentaba la hermana Mariana hace un momento de si todas están embarazadas, creo que más bien es como el ideal de belleza de la época, que pues eran cuerpos más robustos, entonces no creo que estén embarazadas, pero sí parecen embarazadas. Ahora, si están embarazadas, pues ya me corregirás, hermano. También me llama la atención el uso de transparencias en la ropa de algunos personajes, y aunque las caras son o parecen
medievales, las transparencias y los cuerpos podrían indicar que es el Renacimiento, ¿no? Porque ya hay como mayor libertad artística al pintar el cuerpo humano. No sé si los personajes que están, obviamente hay un personaje que predomina y el querubín está arriba de este personaje y es la mujer que aparece al centro, pero también hay otra mujer pues muy interesante que está llena de flores, ¿no? La del vestido bonito, la que está a la derecha de la que aparece en el centro. Los tres personajes que están a la izquierda, bueno, a mi izquierda de la mujer que yo creo que es la principal, no sé si son algún tipo de seres mitológicos como ninfas o algo, y el personaje que está como siendo acechado por la mujer gris parece de la misma naturaleza que los otros. No sé si se trata, hermano, de algún tipo de mitológica, eh, pero pues ciertamente están estas figuras y el único personaje masculino no entiendo qué papel está jugando, la verdad, está mirando hacia otro lado, está como fuera de la escena, nada más ahí como tocando un capullo, quién sabe qué es lo que está arriba, pero pues sí, o sea, es una escena interesante, hermano, me gustan los colores, me gusta la luz, me gustan las flores, pero algo, creo que lo que más me gusta, hermano, es es el piso, o sea, como el césped que es casi negro, pero es pasto. O sea, no sé si el uso de los colores tan contrastantes entre el pasto, las flores, la luminosidad de los cuerpos, de los amarillos, hace que a mí en lo personal me parece muy bonito ese arreglo de flores contrastadas en un pasto muy oscuro y en hojas muy oscuras también en los árboles. Entonces, eso sería lo que yo veo, hermano. Muy bien, gracias, hermano. ¿Alguien más? Bueno, ¿quién sí conocía esta pintura? Seguramente la vi en algún libro de arte de Keil, hermano. Y me acaba de decir Keil que todas las flores que están pintadas son flores reales. Este, sí la había visto en alguno de sus libros, pero no, o sea, no la tengo así como tan presente. Santi. Pues sí, digo aquí, digo, no sé si alguien quiera comentar algo más. Ah, ahí está la manita, es que justo te tapo a ti, hermano. ¿Alguien más tenga? Oh, perdónenme, es que trato de instalar. Ah, Yair, adelante, hermano. No, sí, hermano, buenas noches. Pues sí, a mí también me llama la atención lo del color rojo y sobre todo como el angelito, el querubín que está arriba, que parece que está jugando el papel de Cupido. O sea, Ujú. no entiendo por qué hay un Cupido en medio de tanta gente desnuda. Entonces, para mí es como, alguna vez leí en los cuentos de Canterbury que la primavera era como la representación de la concepción, del florecimiento, de la cantidad de frutos que hay arriba. No sé si sean manzanas. Entonces, eh, como que, no sé, esta pintura me recordó un cuento, no me acuerdo qué cuento es, pero mencionan como o sea, cuando hay mucha flor y luego este Cupido me recordó eso, ¿no? O sea, la concepción y eso, y con lo que mencionó la hermana Mariana sobre que estaban embarazadas, pues pensé en eso. Y como que lo traté de relacionar con el Cupido que había arriba, no sé si sean Cupido. Y, y pues sí, no sé, como que la persona que está vestida de gris es como algo que desentona mucho, como si quisiera estropear este momento o quisiera robarse algo. Hasta pensé en el Señor de los Anillos y pensé que era como no sé, como que no sé, está muy extraña. Igual también el papel del varón que está ahí, como que tampoco me pregunté lo mismo que José, no sé qué está haciendo ahí, ¿no? O sea, tiene una espada, ¿no? Y podría defender al personaje que está siendo como capturado o raptado del otro lado, pero no hace nada, solo está como, pues ahí. Y pues nada más, quería comentar eso. Gracias, hermano.
Y Edgar y Rebeca también tienen la mano arriba. Sí, hermano. Este, pues la verdad lo que yo pensé, no sé si esté bien, pero yo pensé que, bueno, me imaginé que este hombre que está acá es Adán, el de la izquierda, y que la persona de gris es como el tentador o el diablo, cuando tentó a Eva, que pienso que es la que a la que está jalando, y que hay muchas mujeres, pero como que para mí la que más resalta es la que está en el centro, y también pienso que está embarazada, como la hermana Mariana, y pienso que a lo mejor se refiere como a la esperanza del Mesías, como que iba a venir. Eso es lo que pensé, pero no sé si sea eso, pero eso pensé. Muchas gracias, hermana. Nada, pues ahí, la hermana Ida. Oye, bueno, yo sí sé cómo se llama, creo que ya es ventaja, pero creo que ya a este punto a lo mejor podemos entrar en otros detalles. No, no sé el análisis, pero es la primavera, ¿no? Es la primavera. Y digo, para nosotros, pues parece más otoño que primavera, ¿no? Para Botticelli, pues es la primavera como, no sé si, bueno, la vivía así, pero yo me pregunto si está representando también en este personaje gris el invierno, ¿podría ser? El invierno, este, bueno, no sé. eh, pero me digo, ya sabiendo el nombre, o sea, pienso en el invierno, cómo él percibía la primavera, todo, las flores, el cupido que decía el hermano Jair, que creo que tiene toda la razón, la concepción, los frutos, la cuestión floral, los colores me parecen más para un otoño de nosotros, pero bueno, para concebir la primavera. Y el hombre, no sé si es quizá la representación ya no sé, del verano, no sé, ya nos dirás qué más. Pero sí, esa es un poco extraña, em, me hace pensar también en las musas, en cómo representan de repente a las musas, que son pues estas tres mujeres, bueno, las que tienen estas transparencias y que están de alguna manera como en una armonía, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Pues bueno, hermanos, yo creo que también por temas de tiempo, pues la realidad es que es una pintura que es muy enigmática. Fue realizada en 1477 por Sandro Botticelli y, y pues sí, al menos algunas de las cosas en las que se coincide, porque pues obviamente no es como si Botticelli hubiera dejado escrito, bueno, significa esto, aquello, sino que pues sí, es una escena, ¿cómo decirlo?, mitológica. Lo que se plantea principalmente, pues sí, en efecto, estas son ninfas, las que se encuentran estos personajes, las cuatro que están ahí. Las tres de este lado se tiende a pensar que se trate de, aquí ¿Por qué? ¿A qué hora te pedí las llevar? llaman Aglaya, Eufrosina y Thalía, que son diosas del encanto, la belleza y la fertilidad. Estas de aquí. Y la que está acá es una que va a ser raptada, que se llama eh, Floris. Aquí no me dice esta de qué es, pero esta que va a ser raptada, este es el dios del viento del oeste, que se llama Céfiro. Céfiro, sí, este se llama Céfiro. Y lo interesante es que está siendo raptada, pero la interpretación de la conexión que tiene aquí de Flores con esta es que esta ninfa, al ser raptada por el viento del oeste, se convierte en la ninfa llamada Flora,
que es como si fuera a traer, lo que se percibe es como que va a traer la primavera, o sea, va a traer las flores. Entonces, por eso yo creo que se ve como esto un poquito como transicional, como que es para la llegada de la primavera. Incluso yo también coincido, eso no lo leí, no está aquí, o al menos no lo vi, que esté embarazada, pero al menos pareciera que Flora sí está embarazada y pudiera traer esos frutos. La que está al centro es Venus o Afrodita, y pues parece que está ahí como primordial, pero a la vez pasiva, y tenemos el querubín con los ojos tapados. O sea, hay muchas interpretaciones que quizás no podríamos ampliarlas, pero creo que al menos al ver los personajes nos damos una idea. Este es el dios Mercurio, se piensa que debería ser el dios Mercurio, por cómo está representado, su casco, la vestimenta, incluso aquí la cosa esta como una vara que trae un cetro, es el dios Mercurio. ¿Qué más dice aquí? Que sostiene un caduceo que tiene dos dragones alados aquí, y como dios de la razón, Mercurio dirige la mentalidad humana hacia la divinidad, supuestamente, ¿no? Y que señala el circuito del amor de lo material a lo espiritual. Bueno, o sea, podríamos ver aquí algo, hay un desarrollo bastante amplio de todo esto, pero bueno, creo que es una representación como decía, ¿no? Justo el recuperar los mitos clásicos, con una concepción del periodo del siglo XV, como lo decía el hermano Josué, por ejemplo, cómo se están representando ciertos estilos. Y pues sí, es un cuadro muy apreciado, también es un cuadro bastante extenso en tamaño, y tiene mucho detalle, y es una técnica muy impresionante para su tiempo, y la manera en la que fue realizado, las, lo que tenía a la mano el autor. Entonces, pues sí, muy interesante Pues bueno, hermanos, espero que esto nos haya servido para comenzar a desconectarnos del día a día a todos, y poder estar en modo más contemplativo. Y déjenme buscar aquí alguna herramienta para ir tomando notas. Para más fácil. Pues vamos a comenzar, hermanos, pues yo creo con el primer módulo, y creo que ese módulo hasta, no sé si nos vayamos a atorar ahí, creo que lo estaba pensando dejarlo al final, el del latín. Los otros creo que hasta cierto punto ya hemos platicado un poquito sobre pedagogía y sobre los tres principios pedagógicos, específicamente en la tercera lección de lo que vamos a ver hoy, pero quisiera que pudiéramos detenernos un poquito a hablar del latín, y la discusión que tuvieron las hermanas al respecto. ¿Alguien que pudiera empezar comentando qué cambio pudiera haber tenido en su idea del papel que juega el latín en la educación clásica, y por qué quizás antes pensaba que simplemente era un requisito que no tenía mucho sentido, o quizás pensaba que su importancia era una importancia diferente, y que quizás a la hora de ver estos videos pudiera haber cambiado su percepción? No sé si alguien experimentó ese cambio de perspectiva, que pudiera compartirnos un poquito.
Adelante, hermano Josué. Yo, hermano, para introducir y esperando que alguien más aporte, yo creo que si bien las hermanas que pues estaban comentando en la sesión son angloparlantes y el inglés tiene un buen porcentaje de palabras latinas, el español es una lengua romance y es prácticamente un latín acomodado a los pueblos pues de la península ibérica y finalmente pues vendría a ser como un dialecto del latín. Entonces yo creo que su importancia como, primeramente, o sea, yo me enfocaría en este punto para empezar, la importancia para conocer nuestro propio idioma y la forma en la que se construye el idioma y por lo tanto en la que se construye el pensamiento no solamente del español, sino del propio latín y de las otras lenguas romances. Entonces yo creo que en ese sentido, pues aprendiendo latín o al menos teniendo algunas nociones de podemos dominar mejor la gramática y la lógica que existe en el idioma español. El latín es un idioma muy lógico y eso es algo que a mí me atrae bastante. Cuando estaba en la universidad, tenía una clase obligatoria de alemán, bueno, de otra lengua, porque tenías que salir con inglés y otra lengua, ¿no? Entonces escogí alemán y el alemán toma algo de latín muy importante que es la parte lógica, o sea, es demasiado lógico todo. Una palabra te puede cambiar la terminación, o sea, puede ser como la misma raíz, pero dependiendo la terminación, te dice si estás hablando del objeto, del sujeto o sea, etcétera. No hay como esta cuestión que se llama la declinación. Y eso, o sea, en un sentido es el latín, ¿no? O sea, el latín es un idioma que se declina y cuando vemos un poquito la forma en la que trabajan las declinaciones, nos damos cuenta que somos capaces de deducir qué sigue, o sea, de tener como un poquito de reglas así mínimas, pero poder construir a partir de ellas porque es muy lógico, o sea, es sumamente lógico. Entonces yo me iría por ahí, hermano. Yo creo en primer lugar, para tener un mejor entendimiento de nuestra lengua, de nuestro español, y en segundo lugar, porque el latín es una puerta para poder tener un pensamiento cada vez más lógico. Gracias, hermano. Y no sé si alguien pudiera ayudarnos a entender qué percibe que debe de ser una declinación. ¿Qué son las declinaciones? ¿Alguien tiene idea? ¿O qué piensa que sean? A lo mejor no sabe, pues no tiene que saber, pero podemos empezar por ahí. A ver, hermano, adelante. Quítale el mute. Sí estás hablando con nosotros, hermano, porque no les quita el mute. Perdón, Ándale. perdón, hermano. Perdón. Estaba diciendo que espero que el hermano Yair me corrija porque voy a hablar tal vez barbaridades, ¿no? Pero, por ejemplo, todos sabemos que los verbos se conjugan. O sea, los verbos son acciones y tienen tiempos, ¿no? Entonces los conjugas dependiendo del tiempo, dependiendo de la persona, etcétera. Las declinaciones, yo lo diría que es como un tipo de conjugación, pero no de verbos, sino más bien de sustantivos. O sea, entonces ahora tienes el sustantivo, pues es la sustancia, ¿no? O sea, los sustantivos son los nombres, son las nomenclaturas. Entonces, cuando tú declinas algo, a ese sustantivo le estás otorgando un valor dependiendo de la declinación. Y quiero poner un ejemplo inventado, ¿no? Digamos que tenemos el sustantivo, no sé, celular, ¿no? O sea, celular. Si dices, voy a inventar, hermano, si dices eh, celulare, puede decir que el celular pertenece a alguien. Si dices celulares, puede decir que el celular se lo vas a dar a alguien. Si terminas en celularen, puedes decir que el celular, no sé, o sea, tiene como que una función diferente, pero ahí el punto es que con el mero hecho de decir la palabra, la sola palabra, pero solo con la terminación, ya le estás otorgando un significado más grande. O sea, no tienes que decir el celular está en la mano del señor, ¿no? Solamente puedes decir celular en señores, ¿no? Y significa eso. O sea, estoy inventando en realidad, pero así yo lo entiendo, al menos hasta donde he podido investigar y meterme. Es como
son como partículas que afectan el sustantivo y por lo tanto también hacen el idioma mucho más breve. O sea, el latín podemos, o sea, si ponemos un párrafo en latín contra un párrafo en español, vamos a ver que en latín es poquito, o sea, se dicen poquitas cosas porque se declina precisamente, y en español tenemos que emplear muchísimos artículos, muchos adjetivos, sustantivos más largos, etcétera. Entonces es precisamente porque es lógico, ¿no? Es como si fuera una máquina de idioma que con el uso de terminaciones, de agregarle cositas ahí a los sustantivos, ya te cambia el significado, sobre todo de qué hace o qué le ocurre al sustantivo. Así lo entiendo, hermano, pero espero que alguien participe con más conocimiento. Pero ahí está el hermano Jair, adelante. Bueno, hermanos, yo también, o sea, la verdad, yo llegué a estudiar latín, pero como en 2 meses nada más. Fue un curso intensivo y yo sé que quería seguir cursando latín, pero chocaba con mis horarios de la universidad. Y no, pues la verdad lo que aprendí, pues así como entró, así salió, porque pues, nunca lo llegué a ocupar. Pero sí es como lo que dice el hermano Josué, o sea, básicamente puedes tener una palabra, no necesariamente un sustantivo, también puede ser un adjetivo, ¿no? Por ejemplo, en español decimos, este libro es para ti, este libro es para ti, pero hay ciertos idiomas donde yo puedo decir libro para, y con eso ya, o sea, yo ya estoy juntando, haciendo una palabra más o menos. O sea, esas son las declinaciones. Las declinaciones sirven para saber cuál es la función de esa palabra en una oración. O sea, por ejemplo, el verbo es como lo que tenemos en los principios que dan. Creo que uno de ellos es el de memoria, el de repetitio mater memoriae, ¿no? Repetitio mater memoriae. Entonces la declinación hay memoriae. eh, Mater es la madre, ¿no? La repetición es la madre. ¿La madre de quién? ¿De la repetición o de la memoria? Entonces tenemos tres palabras, ¿no? Entonces la repetición es la madre de quién? Ah, de la memoria. Entonces memoria tiene una E al final, que esa es una declinación. Y esa declinación nos está indicando que es un dativo, o sea, para quién es o de quién es, si no me equivoco. Entonces, de quién es de la memoria. Ya no necesitas como preposiciones, no necesitas como un repetitio mater de memoria, sino repetitio mater memoriae. Esa E está indicando a quién pertenece esa madre, que es mater. No sé si me di a entender, más o menos. Esa es una declinación, pero hay diferentes. Unas son como, por decir, posesivos, dativos, genitivos y cosas así, que pues la verdad no podría explicarlas ahorita porque pues ni siquiera las entiendo yo mismo, porque Ni estudié muy podrías poquito explicarlas latín. ni podríamos entenderlas. Sí, entonces, lo único que iba es que esa E que tenemos en memoria E es una declinación. Y esa declinación nos está indicando que esa mater tiene un dueño que es la memoria. Repetición, madre. La repetición es la madre. ¿La madre de quién? De la memoria. ¿Sí? Entonces, para eso sirven. Es para, como dicen el hermano Luz, es un sistema, es un lenguaje muy, muy lógico. Son como matemáticas con letras. Gracias. Muy bien, yo creo que eso ha sido bastante útil. Entonces, pues empezamos ahí. Digo, yo lo único que mencionaría como para redondear algunas de las cosas que se dijeron, escuchamos en la sesión también como incluso una introducción para los angloparlantes previo a dar el salto al latín era aprender una lengua romance. Entonces, pueden tomar español, italiano, algo así, y de ahí después pasar al latín, porque ciertamente se comparte más de estas lenguas con el latín. Sin embargo, también nos dice algo, el hecho de tener que usar una lengua fuente, nos habla de que también en ese sentido, hay una menor complejidad en enseñar una de las lenguas que hoy tenemos con respecto a lo que es el latín. Entonces, yo hoy me gustaría comentar, ¿alguien de ustedes identifica cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un idioma
y lo que sería, por ejemplo, una lengua o un dialecto, ¿cuál creen que pudiera ser esas diferencias a la hora de usar estas categorías para expresar cómo las personas se comunican? Dijo yo. No tienen que saber, pueden tener idea. Adelante, hermano. Bueno, es que yo sí sé. Ah, bueno, sí, perfecto. Bueno, no sé, o sea, es que, bueno, no sé si podrías repetir la pregunta como, O ¿a sea, qué? poder ver cuál es la diferencia, por ejemplo, entre cuando usamos el término dialecto, Y lengua lengua. o lenguaje y idioma como tal, Ah, quizás. ok. Bueno, idioma y lengua, los voy a poner, ¿Ok? los La voy misma a poner categoría. aquí, a ver si, ajá, a ver si se ve, ustedes me dicen. Aquí en lengua y idioma es básicamente lo mismo. Ok. Entonces, una lengua una lengua puede tener diferentes dialectos. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que se llama dialectología y la dialectología se encarga de estudiar como, por ejemplo, los diferentes tipos de inglés que hay en el mundo, ¿no? Que tenemos el inglés británico, el inglés de Australia, el inglés de Estados Unidos. Entonces, un dialecto no necesariamente, no es realmente como otra lengua, es simplemente una variante, un acento. No sé si me doy a entender, por Ok, ejemplo, de acuerdo. el español de México, el español de Argentina, o sea, son dialectos. Siguen siendo lenguas. La lengua es la lengua es la misma, es el español, pero los dialectos son diferentes porque el dialecto ya no se mide por regiones, ya no se mide por las diferencias entre familias de lenguas, ¿no? O sea, tenemos las lenguas, no sé, las lenguas asiáticas, las lenguas europeas, las lenguas romance. Entonces, cada una tiene su lengua y dentro de las lenguas están los dialectos. Y el idioma es un sinónimo de lengua. Y lenguaje. Y el lenguaje, pues el lenguaje puede ser el lenguaje escrito, el lenguaje oral, el lenguaje de señas, el Ok, lenguaje ya lo utilizamos para comunicarnos, para transmitir ideas. No sé si ok, de me voy a acuerdo. entender. Ok, ok, es más amplio. O sea, las lenguas y los idiomas finalmente son un lenguaje. Ajá, sí, exactamente. Los dialectos que son subcategorías dentro de una lengua. Ok, por Ajá, ejemplo, y una duda, y ya que estamos en esto, eh, ¿qué diferencia podemos encontrar en cuando hablamos, por ejemplo, lenguaje de señas, vamos a ponerlo, por ejemplo, y cuando tenemos algunos otros, ya ahorita bajo la aclaración que nos das, voy a usar de todas maneras no sé si decir dialecto, ya sería quizás una lengua que, por ejemplo, cuando podemos hablar del náhuatl, por ejemplo, ¿no? el, Un náhuatl el, o mexica o algo que Tarasco, o sea, Tarasco ahí de Michoacán. sí, sigue Este, siendo una lengua. por ejemplo, me voy a ir al ejemplo más simple. ¿Cómo podríamos expresar por ejemplo, una poesía con lenguaje de señas? O no sé. O si es posible hacerlo, Me por ahí el imagino que hermano es Josué posible. también tiene una idea. Sí, hermano, ahorita que está tocando lo de las señas, eh, nosotros tuvimos una introducción a lengua de señas precisamente en la iglesia. Una de las primeras cosas que nos dijeron al iniciar fue que es lengua de señas y no lenguaje de señas. Existieron Ah, lenguajes de sí. señas entre las comunidades sordomudas, pero estos después se estandarizaron, de modo que hay lengua de señas mexicana.
Entonces sí, o sea, hay lenguajes de señas. De hecho, incluso en una familia de puros sordomudos tienen su propio lenguaje, en una comunidad, etcétera. Pero la lengua de señas mexicana como tal ya es una lengua, ya es un idioma. Y como idioma tiene también sus propios códigos, tiene sus propias formas, incluso de escribirse así en papel. O sea, tú puedes escribir lengua de señas mexicana en papel. Y algo curioso con lo que dice, ¿cómo expresas poesía? Bueno, pues ciertamente no de la misma forma que con una lengua como el español, etcétera, pero todo radica en la expresión. O sea, de algún modo es una lengua para personas que se guían por la vista. Entonces es una poesía más visual. De hecho, mucho de los énfasis que tiene la lengua de señas, más que hacer el movimiento correcto, es hacer el gesto correcto con el movimiento correcto, ¿no? Entonces sí, o sea, sí se puede concebir poesía en lengua de señas, pero pues la apreciación de esta tal vez estaría más, ellos la podrían apreciar de una manera distinta a la nuestra, y también la expresión pues de retórica, de poesía, pues es muy diferente, ¿no? Pero sí es posible, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, digo, contando estas ideas, eh, por ejemplo, decías lenguajes de señas, porque lo que te entiendo es que los lenguajes se vienen desarrollando de manera natural. Decías, una familia de sordomudos encuentran la manera de comunicarse. Por lo tanto, seguramente empiezan de lo más simple e indispensable para tener un mensaje del emisor al receptor y más o menos entenderse, y eso se empieza a volver más complejo conforme vas resolviendo justamente cómo representar algo diferente, al grado que dices, quiero algo más complejo, quiero transmitir una idea tal o cual, pues le añado los gestos. Y entonces después digo, oye, pero me gustaría poderlo escribir. Y entonces desarrollo signos. Y esos signos, o sea, lo que les quiero ver, si lo ven igual que yo, es tiempo. Y de acuerdo a lo que tú estás, a la necesidad que tú estás teniendo de transmitir una idea u otra idea, vas desarrollando esos artefactos que terminan siendo en el lenguaje de señas, pues lo que tú puedas hacer con las manos, los gestos o el cuerpo, hasta donde te da las diferencias que son reconocibles por tu interlocutor, y vas diferenciándolo para que el mensaje tenga toda esta variedad. Entonces, creo que podríamos empezar con unas reflexiones que son el tiempo que tarda desde que del lenguaje surge y tienes estos interlocutores, se desarrolla un tiempo y luego tienes otra palabra que podrían ser categorías. Son ideas, son temas que se tratan y que demandan que empieces a ver una forma de comunicarlo. Entonces, justamente lo que quería que pudiéramos quizás visualizar es cómo cada una de las, vamos a decir, lenguas o los idiomas tienen un origen, algún momento en el tiempo en el que surgieron, tienen una historia detrás, tienen personas que estaban tratando de comunicar ciertas ideas y que fueron desarrollando maneras de hacer esas ideas, y con el tiempo se tuvieron que perfeccionar. Incluso está la historia del alemán, ¿no? Que mucho del alemán se desarrolló, por ejemplo, con la traducción de la Biblia que hizo Lutero. Entonces, y como eso podemos hablar de la historia de muchos idiomas que tienen justo eso, las ideas que están detrás de esos idiomas, las discusiones que hubo detrás de esos idiomas, que obligaron a establecer ciertas categorías, y que el lenguaje o el idioma, vamos a decirlo así, fue evolucionando. Entonces, por ahí algunas de las hermanas hacían ciertas reflexiones también sobre, en este orden de ideas, por qué también el latín era importante. Hablaban de la historia que hay detrás, que tenemos, sabemos que el griego de por sí también es otro de los idiomas
que tiene declinaciones y que tiene este tipo de estructura lógica. Y sabemos también que el griego y el latín tienen un encuentro histórico importante, muy importante, que llegó a ser una fusión. Dice la historia que Roma conquistó a Grecia militarmente, pero Grecia conquistó a Roma culturalmente. Entonces, ahí tenemos también un choque de culturas. Y luego tenemos otro desarrollo importante con la cosmovisión cristiana, tomando la cultura clásica, filtrándola y teniendo muchas discusiones teológicas, incluso una traducción de la Biblia del griego al latín también. Entonces, no sé, digo, esto es, perdón que haya tomado ahí mucho, también es como para empujar un poquito la sesión, pero creo que es en lo personal, eh, esa parte de las discusiones que hay detrás, las ideas que hay detrás del latín, siendo este idioma que creo hasta cierto punto hereda mucho del griego. El griego también, tenemos la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, y tenemos todas estas discusiones escolásticas de los filósofos medievales completamente en latín. Incluso también mencionaban ellos como las discusiones, eh, ¿cómo decirlas?, de los eruditos de cualquier campo en los tiempos medievales y premodernos, se hacían en latín. Los tratados eran en latín. El idioma, el latín hereda la precisión también del derecho, ¿no? Que era algo que estaba demasiado desarrollado en la cultura romana. Entonces, creo yo que una parte interesante que a mí me llamó mucho la atención también es justamente cómo es un idioma que ha sido moldeado en medio de discusiones importantes. Es como para resumirlo todo lo que ahorita hemos comentado, hermanos. Y pues bueno, no sé si a la luz de esto, como para ir cerrando este capítulo del latín, alguien que tenga algún comentario adicional, quizás un poquito por fuera de lo que ya se dijo, o si tiene que ver un poquito, pues sería interesante, por ejemplo, si esto cambia su perspectiva respecto a cómo veían primero el latín, si siguen pensando que es importante o tal vez no, ¿cómo ven, hermanos? Ahí está. Hermana Ida. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta. Alguna vez me tocó escuchar una discusión sobre el currículo clásico, para llamarse clásico, debe integrar el latín. No sé cuál sea su visión y qué opinión puedan dar al respecto. Ya sola mano Lucette. Bueno, pero no es para contestar eso. Bueno, mi opinión era con respecto a lo que decías. Una de las cosas que a mí me movió mucho es que decían que era bello, que era algo bello. Entonces, para mí el latín antes, cuando empecé a escuchar, yo decía, qué flojera, o sea, estudiar algo que ya no se habla, que no. Pero escuchando todo eso, a lo mejor lo que te hace en la mente tener un lenguaje tan estructurado y lo que te da la posibilidad después de poder ampliarte o de poder tener un acercamiento a otro lenguaje, otra lengua, a otro idioma, más fácil, más rápido. Yo dije, órale, sí quiero aprender y que mis hijos aprendan. Y eso de lo bello, no sé si desde el principio
sea, porque alguna de ellas decía que al principio algunos pueden decir, híjole, ya, eso está de atar mucha repetición, muchas cosas, pero superando a lo mejor ese momento, podremos encontrar lo bello de leer esto que tú decías, estas obras, estos escritos en el lenguaje original y encontrar esa belleza. Entonces eso a mí me latió empezarlo a estudiar con mis hijos y buscar pues la mejor manera de hacerlo. Gracias, hermano. Pues bueno, hermano Josué. Sí, hermano, para lo que decía la hermana Ida, híjole, es una pregunta muy chistosa porque, pues, si el latín es como la lengua clásica por excelencia y el currículum es clásico, pues debería de incluirlo, ¿no? Ahora, yo creo, más bien el punto es eh, como qué enfoque le das a la enseñanza o al aprendizaje del latín y para qué propósito lo quieres. Yo creo que en tanto lo quieras para decir ceteris paribus, ¿no? Etcétera, o sea, cosas así. Yo creo que pues ahí es como que un propósito muy ornamental, ¿no? O sea, el latín es, vas a emplear unas cuantas palabras de latín en tus discursos, o sea, yo creo que no es el propósito, más bien, si se ve el latín como comentó hermano Paco, o sea, como una lengua que fue utilizada para resolver grandes debates filosóficos y que por lo tanto nos va a conectar con los argumentos en un modo más primario, si vamos a poder entender mejor, tal vez, no sé, conceptos de derecho, si vamos a poder comprender mejor las obras de Plutarco, leer a Marco Aurelio, etcétera. O sea, sí, está súper bien. Pero yo creo también, hermano, y hay que entender esto, que en un contexto, ahora sí, realista, no todos van a tener acceso a la educación en latín. Y yo creo que no se debería de poner como la vara tan alta para decir, luego entonces no estás educando clásicamente. Entonces yo creo, hermano, porque aparte algo es cierto que, como dice la hermana Lucero, no vamos a usar el latín para platicar, o sea, no lo vamos a usar a menos que hablemos con el sacerdote del pueblo, ¿no? Pero no tiene una utilidad práctica. Parte de la educación clásica es precisamente que no todo tiene una utilidad práctica, pues, es para construcción de la persona humana. Pero como tal, o sea, no sé si ponerlo como en el sentido de, sí, o sea, es parte del currículum clásico, pero puedes como extraer tal vez algunas cosas importantes y seguir teniendo un currículum clásico, aunque nunca termines todos los cursos de latín. Tal vez, o sea, estoy hablando sin pensar y sin razonar realmente qué implicaría tener un currículum clásico, pero yo creo que sí deberíamos de tener un poquito de cuidado con esa parte, ¿no? Como no rebasar esa línea y que la educación se vuelva verdaderamente elitista, ¿no? O sea, los libros de latín, para aprender latín, son caros, hermano. O sea, yo sé que hay cursos de latín, por ejemplo, que les dieron a nuestros abuelos, y hay libros incluso de la SEP, y los podemos conseguir como en estas librerías de segunda mano y todo eso, pero, o sea, alguien que quiere invertir en un curso de latín necesita tener, pues, ese capital para invertirlo, ¿no? Entonces yo creo que sí es necesario, sí es como fundamental para tener un currículum clásico, pero yo creo que puede ser excluyente, ¿no? Hasta cierto punto y tendríamos que tener un poquito de cuidado con eso. Ok, hermano. Aquí podemos disentir y tal vez cuando pasen unos meses, algunos que tenían una postura tengan otra después y tampoco después vamos a estar de acuerdo necesariamente porque sí es como difícil pronunciarse dogmáticamente al respecto. Pero pues bueno, la hermana Ida alzó primero la mano, luego el hermano Fer. Bueno, en la discusión que les comentaba que escuché esta polémica, era la directora de una casa editorial de Estados Unidos que pues es clásica.
Y ella estaba muy aferrada en su postura de que definitivamente debe de tener el latín, el currículo clásico, pero coincido completamente, hermano Josué, con tu postura o con tu visión. Creo que es creo que vemos la importancia del latín en su belleza, en acercarnos a lo que sabemos que es clásico, el ir a las fuentes, la estructura que genera este idioma en la mente del ser humano. O sea, hay mucha riqueza en estudiarlo. Eh, Sin embargo, nuestro contexto es complicado, ¿no? Y vamos hacia allá, es una meta, pero, pero creo que si no podemos nosotros cerrarnos y ver que no hay más opciones para acercarnos a lo bello, ¿no? A lo bueno. Entonces, creo que es un esfuerzo que tendríamos que hacer para adquirir este idioma, pero si no es posible, creo que no podemos decir que no tenemos estudiantes clásicos o que no estamos estudiando clásicamente, ¿no? Coincido con lo que dices, hermano. Ah, Tampoco frustrarnos, o sea, no por un lado, o sea, ni nosotros, si alguno de nosotros lo logra pues no, sería absurdo voltear a ver a los otros y decir, bueno, no, tú no eres clásico porque tú no hiciste esto. Y también, si alguno de nosotros no lo logra, pues no caer en frustración. Hay cosas más importantes y hay que, pues, el Señor, los medios que nos dio, pues ya vimos, ¿no? Como dice, ya se me olvidó uno de los principios, el de, no nos festina multum non multa, ¿no? Entonces, esto es lo que sí puedo hacer, esto lo voy a hacer bien, en lugar de meter ahí a fuerzas también cosas que no son tan indispensables, quizás, o al menos para mí no lo puedo hacer. Y hay que amarlo también, ¿no? Entonces, conectando ideas. Hermano Fer, adelante. Sí, hermano, yo en cuanto al tema del latín, he aplicado el principio de Eclesiastés 9, ¿no? Donde dice, ah, todo lo que Que te viene a viene tu de la mano. mano, hazlo según tus fuerzas, ¿no? Entonces, yo sí creo que es fundamental el latín en la educación clásica, eh, pero creo que el proceso en el que estamos, muchos no vamos a poder accesar al pleno estudio del latín, ¿no? O darle un pleno acceso a nuestros hijos al estudio del latín en algunos casos, ¿no? Pero yo he descansado y tenido paz en que, pues, digo, este es el contexto en el que estamos, es la providencia del Señor que nos ha tocado y tenemos que enfocarnos en lo que sí podemos hacer y en lo que podemos enseñar e instruir y hacerlo a través de todos los principios que estamos estudiando, ¿no? En cuanto a la pedagogía y por qué creo que sí es fundamental. Ah, por cosas de las que han comentado, ¿no? Pero estaba buscando y no podía encontrar hasta que di con la cita. Una cita de un hombre llamado Leonardo Castellani, un escrito que se llama La Reforma de la Enseñanza, en donde habla acerca de la importancia del latín. Y dice esta cita, el que estudia latín, griego, castellano, historia patria, española, Europa, antigua y al fin filosofía, en realidad no estudia sino una sola cosa. Estudia en realidad a fondo su propia lengua y su propia cultura en estratificaciones cada vez más profundas. Estudia la cultura genital, la cultura que lo hizo, la cultura que nos hizo, dice él, ¿no? Yo creo que el latín nos lleva no solamente a tener una capacidad lógica por esta estructura de las declinaciones que tienes que cuadrar todo, el verbo, el sustantivo, el adjetivo, todo tiene que cuadrarte al momento de pronunciarlo y tiene que coincidir y eso te hace razonar, pensar, estructurar en tu mente las cosas. No solamente te ayuda para eso, yo creo que es bello, ¿no? Como decía una de las musas, o sea, creo que realmente es un idioma bello, es un lenguaje eh, realmente poético en un sentido. Yo creo que nos va a dar acceso a las grandes obras de grandes pensadores que han moldeado nuestro pensamiento, nuestros días,
nuestra cultura, mucho de lo que creemos, ¿no? Digo, gracias a Dios por las traducciones, ¿no? Pero nuestro hermano Yair es traductor y sabe que siempre habrá ciertas cuestiones que no puedes ser tan preciso en la traducción, ¿no? Y cuando hablamos de latín, ¿no? Que una sola palabra tiene de pronto todo un significado muy profundo, ¿no? Lo hemos estado viendo en el sentido de lo que estamos estudiando, algunas palabritas, una sola palabra, por ejemplo en las griegas, ¿no? Paideia, ese tipo de cosas creo que te dan un entendimiento distinto y más profundo, y creo que es a lo que se refería este autor, ¿no? O sea, el estudiarlo te va a llevar a profundizar aún más en tus orígenes, en tu cultura, en lo que abrazas en un sentido, ¿no? Entonces, creo yo que por eso es normal que haya quienes se vayan a esas posturas extremas y digan que si no estás estudiando latín, no estás haciendo educación clásica. No la compartiría tanto a ese extremo yo, pero digo, no dejo de reconocer la gran importancia que tiene el latín, ¿no? Y creo que no estamos tan lejos al mismo tiempo, digo, de poder accesar. Yo sé que en un sentido puede ser elitista, pero cada vez he visto que hay más y más personas despertando al latín. No sé, como que se está dando una corriente, cada vez hay más grupos tratando de despertar, resucitar, digámoslo así, el latín y hacerlo más accesible, ¿no? Cada vez me encuentro más materiales, digo, hace 5 o 6 años, 5 años, 4 años que me llamó la atención esto y que quise empezar al latín, me costaba mucho trabajo encontrar materiales y lo medio picoteé junto con Saraí y lo dejamos ahí porque fue frustrante que no encontrábamos mucho material, pero hoy en día busco y encuentro mucho más que hace algunos años, más materiales, más escuelas, más. Y creo que en ese sentido, aunque sigue siendo elitista, porque sí es cierto, es caro, eh, eh, como muchos otros idiomas, cada vez está siendo más accesible también, ¿no? Está más al alcance, hay más materiales y herramientas que nos pueden ayudar, ¿no? Y en mi caso, pues he optado por eso. Estoy guiando ahorita a mi hija mayor, es a la que le puedo pagar ahorita la escuela, ¿no? Para que ella después nos ayude con los otros que vienen atrás, ¿no? Y y bueno, creo que al mismo tiempo, aunque es elitista en un sentido, sí hay ya materiales que pueden estar al alcance de muchos de nosotros, aunque requieren mucho esfuerzo para poder estudiarlo, porque no es un idioma sencillo. O sea, sí es complejo, sí es complicado, y es algo de lo que me frustró a mí cuando estaba queriendo hacerlo autodidacta, ¿no? O sea, hay un punto en que me atoré y ya no pude avanzar, ¿no? Yo creo que ahí ya se requería un maestro que te ayudara a brincar esa pequeña cima en la que ya estaba yo llegando y ya no pude avanzar. Pero bueno, resumiendo nada más desde mi perspectiva, hermanos, creo que sí es algo fundamental en la educación clásica. Creo que el no poder hacerlo no nos hace no tener educación clásica, pero creo que vale la pena que podamos ver la forma de seguir esforzándonos y para que en su momento podamos proporcionar ese aspecto de la educación a nuestros hijos que les va a ayudar a profundizar aún más en muchas áreas, ¿no? De la cultura, ¿no? En la que están siendo criados por nosotros. Y el hermano Yair también. Sí, no, bueno, nada más rápidamente, creo que, pues sí, como mencionábamos, bueno, mencionaba, ¿no? Que tenemos la gran desventaja, que nuestro contexto no nos permite tener tanto acceso a esos materiales, pero creo que, bueno, las hermanas que estaban dando la lección, ellas abordaban el tema de aprender el español, el francés, para que ellos como angloparlantes pudieran acceder al latín. Y creo que ahí ya tenemos un gran paso de ventaja, ¿no? Que nosotros hablamos español, pero nuestra desventaja es diferente a la de ellas, ¿no? A la de ellos por el acceso al material. Pero pues como el hermano Fer comentó hace rato, ¿no? O sea, a veces invertimos, porque aprender un idioma cuesta y pues la verdad, pues, cualquier idioma cuesta mucho dinero. Y creo que, pues viéndolo así, como que tiene sentido invertir en un idioma que fue la raíz de muchos otros, ¿no? Que después los estudiantes, o bueno, en este caso los hijos, van a poder, pues, aprender idiomas y ese dinero yo creo que se va a ahorrar,
pues, si el Señor la gracia lo permite, creo que el Señor se va a ahorrar. Y yo quería pedirle al hermano a ver si nos podía compartir algunos materiales de los que he encontrado para que, pues no sé, para que estemos como, solamente para que todos podamos, no sé, considerarlo. Hermano Fer, ya. ¿Algo más, hermano Fer? Sí, pero ahorita que mencionó Jair también me hizo pensar algo. Digo, multum non multa es donde se aplica aquí. O sea, yo creo que vale la pena concentrar ciertos esfuerzos y recursos como familia en instruir en latín a nuestros hijos, porque al estudiar latín estarán estudiando el lenguaje español a profundidad, ¿no? En un sentido, y literatura, historia, o sea, porque va todo de la mano, o sea, por eso creo que algunos mencionan la importancia del latín, porque al abordar el latín no solamente estás abordando el lenguaje como tal, lo ven como un aspecto más amplio en el que vas y estudias la historia, la cultura romana, la cultura griega, en un sentido también, ¿no? Y la estructura de nuestro lenguaje que está, como dijo también Josué al principio, ¿no? Realmente nuestro lenguaje, nuestro idioma español es como una derivación del latín, en un sentido, se podría ver. Y si queremos profundizar en el aspecto del dominio del lenguaje español, creo que el latín nos ayuda, ¿no? En ese sentido, por eso es que creo que vale la pena, si es posible, hacer ciertos esfuerzos para darles eso a nuestros hijos, ¿no? O sea, de hecho yo he aconsejado a algunas familias, bueno, tienes que decidir entre inglés y latín. Yo sé que el inglés sería más práctico, ¿no? Volviendo al aspecto pragmático, ¿no? Tal vez les va a ser de más utilidad en un sentido, pero el latín te va a ayudar a profundizar, a llevar a tus hijos a profundizar. Y posteriormente podrán aprender el inglés, ¿no? Ya hay muchas más herramientas, ¿no? Como dice Yair, tampoco es fácil, ¿no? Pero se requiere esfuerzo. Pero yo creo que vale la pena darle prioridad al latín. Y de los libros, pues yo creo que de los que son muy comunes ahorita, muy famosos, son los de lengua latina per se illustrata, ¿no? Hay toda una serie de libros. Eh, el primero es Familia Romana, y luego el volumen 2 es Roma a Eterna, ¿no? Son 2 volúmenes esos libros, pero se llaman así, Lingua Latina per se illustrata. Y tienen complementos de libros de ejercicios, tienen libros de práctica de diálogos, de vocabulario. Encuentras en YouTube ya videos que han grabado de la pronunciación de esos libros, donde van leyendo los diálogos. Son libros 100% en latín, nada de español, nada de inglés, nada, solo latín, solo latín, solo latín. Entonces, con los dibujos que aparecen ahí y algunas ayudas que vienen en los márgenes, lógicamente vas deduciendo cuál es el significado de las palabras y vas caminando poco a poco, ¿no? Yo cuando estaba queriendo estudiar hace algunos años, me atoré por la pronunciación, no encontraba cómo pronunciar y veía las reglas por escrito, pero como que no les entendía. Pero hoy en día ya hay videos para que te explican cómo lo pronuncies, te lo narran, te lo leen, ¿no? Y digo, creo que sí es necesario, tomo la ayuda de algún maestro en algún punto, ¿no? Pero es el material que usa mi hija en sus clases con esta escuela italiana, ¿no? Son los libros que están usando en la clase, solo le hablan en latín, solo le están explicando los libros y todos se lo explican en latín. De repente tiene que estar tratando de cachar las ideas. Es cierto, es más fácil para nosotros en español que seguramente para los de Estados Unidos, ¿no? Porque hay mucha más coincidencia en nuestras palabras y las de latín, ¿no? Pero ese es uno de los materiales, hermano Yair, que creo que se pueden usar. Y por ahí tengo otros títulos, pero ahorita no los recuerdo. Igual y luego se los paso, que son algunas gramáticas, o sea, libros de pura gramática que te ayudan como a profundizar un poco también en reglas y todo. Aunque empezar por el latín, por la pura gramática, es frustrante. No pasas de la primera declinación o de la segunda cuando mucho ya estás atorado, porque es memorizar, memorizar, memorizar y es difícil, ¿no? Y este libro creo que hace más ameno más ameno el aprendizaje, estos materiales de lengua latina, per se illustrata. Y bueno, y hay otros muchos para niños, ¿no? Lo malo es que están del inglés al latín, que no hay de español al latín, y eso creo que en un futuro tendría que producirse
pero bueno, de momento son los que hay como para niños. Hay varios materiales, ¿no? Varios series de libros en ese sentido. Pues, se nos fue el tiempo con esto de latín completamente. Bueno, creo que los otros temas eran un poquito más del dominio. Creo que alguna idea nueva fue cómo trataron en la segunda lección de acotar los principios pedagógicos y juntarlos con prácticas, lo que ellos hablaban como este baile entre las prácticas y los principios, y también estas categorías que nos dieron para presentar el conocimiento, para hacer el desarrollo de habilidades y luego para el descubrimiento en conjunto de la verdad, ¿no? Entonces, y empiezan a agrupar un poquito las cosas que ya hemos visto, de los principios pedagógicos, los mismos tres en latín, multum non multa, repetitio mater memoriae, y después los otros que tenemos por ahí, aprendizaje encarnado, etcétera, y cómo estos son particularmente buenos en cierto contexto. Entonces, creo que eso ya lo hemos visto, pero yo espero que también nos haya servido también esto para empezarlo a ver cómo se empieza a poner en práctica los principios, y en la última, pues más específicamente los tres primeros, ¿no? Entonces, creo que tal vez eso, pues no es que no es importante, pero ya lo habíamos visto, y que haya servido más que nada para reforzar, y que ahorita pues nos haya servido también dedicarle un poquito más de tiempo a esta parte, que tanto para que nos sirva de motivación para hacer esfuerzos y aprender este idioma complejo, que creo que las ideas, los tiempos, yo a veces me ponía a pensar, no sé si también, finalmente las ideas existen en la realidad, y lo que se tiene que hacer es, o lo que hace los idiomas, es encontrar una representación de la realidad que sea tal que yo te la pueda transmitir y tú recibas la misma idea, a pesar de que somos personas diferentes que estamos experimentando la realidad. Entonces, en un sentido, seguramente todos los idiomas tienen cosas en común. Piénsenlo. En todos los idiomas tiende a haber presente, pasado y futuro, por ejemplo, y luego hay más tiempos, presente perfecto, que si el participio y otro tipo de tiempos que conocemos en el español, que los vemos quizás también en el inglés, y luego cuando entramos a otros idiomas como el latín, quizás hasta se extienden la cantidad de tiempos o de modos que podemos tener para expresar, hablando en este caso de cómo se conjugaría un verbo. Entonces, al final, si pensemos, si el latín tiene más modos o más tiempos o más maneras de conjugar un verbo, y al final todos los idiomas están hablando de la realidad, seguramente los 3, 4, 5, 6 tiempos, modos que podamos tener en el español van a estar dentro de los modos que tiene el latín, lo mismo que los del inglés, los mismos que quizás lo del francés, los mismos que quizás del griego. Entonces, de alguna manera, cuando nos acerquemos a los otros idiomas, no solo por las raíces, porque creo que esa es la parte más sencilla del español, que las raíces de muchas de nuestras palabras se comparten en el español y el latín, sino también la estructura que nos va a poder permitir que cuando veamos otro idioma digamos, ah, es como esto, y podamos señalar a esta cosa que es más compleja, y al final los demás idiomas se nos hagan incluso más fáciles, todos, no nada más por las raíces, sino por las estructuras. Si ya tenemos lo complejo, pues lo simple yo creo que se añadiría más fácil. Entonces, que nos sirva de aliento, pero pues a la vez que no sea frustrante si no lo podemos hacer, si no tenemos el tiempo, que como dicen, no solamente es el dinero, es el tiempo, es invertir tiempo, y como vimos en el multum non multa y todos los principios clásicos, si lo vamos a enseñar por encimita,
pues mejor no lo hagamos, ¿no? Y mejor aprendamos y dediquemos ese tiempo a seguir formando el alma de nuestros pequeños en otro tema y que no nos frustremos. Quizás nuestros nietos, primeramente Dios, lo puedan aprender. Y pues bueno, sería como la reflexión final para no tomar más tiempo, hermanos. Y creo que aquí podríamos terminar.